¿Quién siente su presencia día a día, todo el tiempo? ¿Quién siente esa presencia? Amén. Cuando lo estamos invocando en congregación, obviamente los que no tienen esa presencia en su vida pueden disfrutar de esa presencia. Amén. Con nosotros, con el cántico del pueblo. Hoy tengo un tema muy importante. Como cada tema de la Biblia es muy importante, pero ese tema es tan importante que tengo que enfocar. Tenemos que enfocarnos en ese tema. Se llama la perseverancia. También muchas veces traducida como la paciencia en español. Pero me gusta más perseverancia en muchos sentidos. Porque la perseverancia expresa actividad. Paciencia muchas veces la podemos interpretar como algo pasivo, ¿no? Algo pasivo que, bueno, simplemente esperamos el autobús, ¿no? Paciencia. Esperamos hasta que eso pasa, paciencia. Pero si hablamos de perseverancia, hablamos de otra cosa. Hay que seguir luchando, ¿verdad? Hay que seguir en la batalla. Y por eso es tan importante hablar de la perseverancia, porque la Biblia habla mucho de la perseverancia y muchas veces lo interpretamos como paciencia. Creo que está claro, ¿no? ¿Sí? Vamos a la palabra, nos ponemos de pie los que pueden. Es algo muy breve, ¿vale? Está en Mateo 24, 31. Los que lo tienen, dicen un fuerte amén. ¿Ya lo tienen? Espero un poquito, ¿vale? Yo también tengo que buscar un poquito. Vale, ya lo tengo. Amén. Mateo 24. Me encanta ese capítulo de la Biblia. Es pura enseñanza de Jesús y habla de esos tiempos, esos últimos tiempos. Pero habla algo breve en el versículo 31 sobre la perseverancia. No, me he equivocado. Está en el 13, lo siento. El 13. Mateo 24, 13. Dice la palabra, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Quién será salvo? El que persevera, sí. El que tiene perseverancia. Bueno, os podéis sentar. Gloria a Dios por esa maravillosa palabra tan breve, pero tan fuerte, tan necesaria, ¿verdad? La perseverancia. ¿Para qué necesitamos la perseverancia? Hablamos mucho de la paciencia, ¿no? Que la prueba produce la paciencia, ¿verdad? ¿Sí? Pero la perseverancia la necesitamos no solamente en prueba, en sufrimiento, la necesitamos también en el hacer el bien, seguir haciendo el bien para no agotarnos de repetir la misma acción para esa misma persona, ese mismo hermano o hermana que es tan cuadrado, que no sé, ¿verdad? Tenemos que seguir haciendo el bien, no solamente tenemos que seguir soportando el sufrimiento, las pruebas, pero también tenemos que perseverar en la fe todo el tiempo. Perseverar en la fe puede ser muchas cosas. Dios revela todo el tiempo a tu vida lo que Él quiere para tu vida. Si tú lo recibes en tu corazón, entonces tienes que perseverar hasta alcanzar lo que Dios verdaderamente ha puesto en tu corazón. Me imagino cuando tú recibes algo de la parte de Dios, no es algo que en este momento, ahora mismo, se revele. A veces sí, a veces se puede, sí, pero muchas veces hace falta esperar un tiempo. ¿Qué necesitamos para esperar ese tiempo? Podemos decir paciencia, pero como suena tan pasivo, entonces, mejor dicho, la perseverancia de seguir adelante creyendo en esa promesa de la parte de Dios. Yo creo que esa fe es peligrosa porque no para.
Conocemos algunas personas de nuestras vidas que son tan fuertes porque nunca paran. Pierden, se equivocan, caen, pero cada vez siguen de pie, siguen otra vez perseverando. Yo temo más a una persona que tal vez es débil en este mundo, pero sigue levantándose otra vez y otra vez, que una persona que ya lo tiene todo claro, que ya tiene todo lo que necesita y se cree muy fuerte. ¿Verdad? No, esa persona no es tan fuerte. La persona que es fuerte es la persona que, aunque cualquier circunstancia, sigue levantándose porque sabe lo que está al final del camino. Perseverancia. ¿Sí? Necesitamos esa fe. La fe que no persevere hasta el fin no es fe verdadera. Es fe mezclada con duda. Jesús aquí lo dice claramente, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Necesitamos perseverancia en nuestra fe para ser salvo también. Podemos perder la salvación, es posible. Si no perseveramos en la promesa de Dios, la salvación es esa promesa gloriosa, reino de los cielos, una entrada abierta en el reino más grandioso, no podemos imaginar ningún reino más grande, más celestial, más majestuoso, más bello, más justo, más perfecto. No es posible. Y esa entrada, entonces tenemos la promesa de esa entrada, pero tenemos que perseverar en las cosas que Jesús nos ha enseñado para poder heredar esa promesa. Tan importante. En esa perseverancia hay muchos frutos, hay muchas cosas que ya podemos acumular en practicándola. Podemos acumular esa fortaleza en el carácter, porque ya hemos pasado por eso. Entonces, la próxima vez ya no es tan difícil. Ya tenemos alguna fuerza acumulada que no es nuestra fuerza, pero viene del Señor, porque es una fuerza que está invocada por la fe que tienes tú en tu corazón. Entonces, muchas veces lo escuchamos, no es por nuestra fuerza, es verdad. Pero tú tienes que tener la fe y perseverar, y luego el Señor te da la fuerza para seguir adelante. Y esa fuerza la acumulas. Es como la santidad. La santidad no es nuestra, es del Señor, pero tú la estás acumulando de la parte del Señor. Si tú sigues en santidad, entonces cada vez más te santificas más, cada vez más santo, ¿verdad? La misma forma con la perseverancia y de la misma forma con cualquier fruto del Espíritu Santo. Estás acumulando fruto en tu vida. Y lo ves, lo percibes, te da gozo. Amén. Por eso la perseverancia en nuestra fe es tan importante. Ya lo había dicho, pero la paciencia es ese fruto también de la prueba. Cuando pasamos entonces la prueba, acumulamos más paciencia, una fuerza sobrenatural, que se llama la paciencia, ¿verdad? La acumulamos pasando por pruebas, gozándote también en la prueba. Qué difícil, ¿no? Porque ya nuestra fe dice que el Señor nos dará la victoria. El Señor está al final del camino. Bueno, no solamente, está contigo en el camino. Está en cada paso del camino. Solamente tú tienes que perseverar. ¿Sí? He visto fe para ser vago, para ser perezoso. He visto fe para ser infiel, engañoso. Gente mezcla fe con cosas del mundo, con cosas malas. Fe no es una excusa para no hacer lo bueno. Fe siempre obra con lo bueno. Siempre, siempre. Hay gente que dice, pero yo tengo fe que cualquier riqueza viene a mi lado. Si tú no trabajas, no puedes acumular esa riqueza.
Bueno, tal vez es fe muy grande, no lo sé, pero yo creo que esa fe no está basada en acciones, no está basada en una fe que verdaderamente se muestra con tu vida. Si tú no puedes hacer los pasos pequeños, entonces ¿cómo el Señor te puede bendecir? El Señor es un Dios de multiplicación. Entonces, Él toma algo que tú ya has dado, una cosa chiquitita, y Él lo multiplica. Pero tú tienes que hacer tu bien, tu parte del bien. ¿Eh? Por eso la fe siempre obra con el bien, y entonces no puede ser que perseveramos en algo falso, en algo malo, para luego decir que eso es fe. La perseverancia en algo malo siempre resulta en algo malo, en algo más malo todavía. Entonces, la fe siempre obra con el bien, ¿vale? Para no equivocarnos con nada de lo que estoy diciendo. No perseveres en nada que es pecado. No perseveres en las cosas de este mundo. Persevera en todo lo que está escrito en ese libro. Aleluya. Amén. Perseverancia. En esa perseverancia, también en ese camino, vas a notar ayuda divina. El Señor te va a empujar un poquito ahí, preparar el camino allá, hacer esto, ya lo había preparado en el pasado, y vas a ver cómo Dios obra con tu perseverancia, siguiendo fielmente en ese camino, paso a paso a paso. Porque yo ya sé lo que está al final de este camino. Este camino es seguro, por eso persevero. Eso lo tenemos que tener en nuestro corazón, todos nosotros, nunca perseverando en el mal, ¿vale? La perseverancia en el mal, simplemente os aconsejo de arrepentirte de corazón, para que puedas usar esa perseverancia en lo bueno. Corazón duro se llama una persona que persevere en el mal. Corazón duro. Dios está tocando. Para que te cambies y para que perseveres en las cosas que valen, en las cosas buenas. No menosprecies lo pequeño, porque luego Dios se mostrará con su ayuda divina. Siempre tenemos que tener la mirada en Jesús, como siempre decimos, amén, ojos puestos en Él, porque Él siempre ha dado y da el buen ejemplo. Él ha hecho, Él ha andado por todo ese camino. Entonces, cualquier paso que tú estás luchando, que tienes cualquier duda que quiere entrar, entonces tú tienes que simplemente pedir al Señor, Señor, ¿qué hiciste tú en ese momento? ¿Tú tienes fe para preguntarle esto? ¿Para pedirle ayuda en tu momento del proceso? Algo que te resulta tan difícil, pero Dios hoy te está diciendo, persevere. La clave está en Jesús. Amén. Él ya lo ha vivido. Amén. Vamos a repasar unos ejemplos de la Biblia para que os animéis a perseverar. Aleluya. José, ¿verdad? José vio un sueño. Y yo reinaré sobre como todos vosotros, padre, madre, mis hermanos, y él era casi el más chiquitito, ¿verdad? Había Benjamín también, pero... Y él se atrevió a pronunciar ese sueño delante de ellos. Sí. Presumiendo casi, ¿no? Pero él confió tanto en ese sueño que le fue contado como fe de la parte de Dios. Y esa fe Dios ama. Dios le encanta mostrarse en esas cosas, en que tú estás perseverando en algo que has verdaderamente visto. Dios ha verdaderamente dado ese sueño a José. Y por eso, al final de ese camino, Dios le exaltó. Le dio esa posición en Egipto. Y al final sí, su padre, bueno, toda su familia vino delante de él pidiéndole comida, bueno, todo lo que necesitaban, ¿verdad? Y él podía darlo. Allí el sueño fue confirmado por parte del Señor. Job tenía todo y lo perdió todo también. Pero ¿qué hizo ese hombre? No perseveró en nada malo, él perseveró
adorando, glorificando a Dios. Lo perdió todo. Pero él adoró a Dios, se postró en sus rodillas y adoró a Dios. Dio gracias a Dios por lo que, en tiempos que tuvo y en tiempos que no. Amén. Él perseveró. Dios también le dio todos sus bienes, su familia, todo esto, y doble, y multiplicado por su perseverancia. Amén. Caleb vio la tierra de Canaán y Josué también, ¿verdad? Y ellos eran los únicos que tenían esa fe en sus ojos espirituales, para ver, si Dios nos ha prometido la tierra prometida, en ese caso Canaán, entonces nos lo dará, sí o sí. Simplemente tenemos que pasar por un proceso perseverando en el proceso. Pero yo veo que Dios ya lo ha entregado. Volvieron, dieron contaron todo, y al final todos los que murmuraron, todos los que dudaron, no heredaron esa tierra, solamente esos dos, Caleb y Josué. ¿Por qué? Porque perseveraron en la promesa. Sí, solamente ellos. Entonces necesitamos perseverancia, hermanos. Moisés sacó un pueblo de Egipto, de su esclavitud, un bien, ¿verdad? Está liberando y liberando, un pueblo enorme. Queja, murmuración, rebelión, ¿verdad? Ese hombre tenía que perseverar tanto. Calor del día, no es como aquí en España, ¿vale? Es aún más. Ese hombre podía quejarse, tal vez, y no lo hizo, ¿sí? Lo hizo una vez. Ana, ¿conocemos a Ana también? Esa mujer, Dios no le había, como lo digo, a veces me faltan las palabras, pero no le había prometido hijos. Y esa mujer insistió, perseveró, hasta que consiguió sus hijos. Porque no solamente consiguió un hijo, que era el profeta más grande en todo Israel, también tenía, 4 más después, porque dice en la palabra que al final tuvo 3 hijos y 2 hijas. Mira cómo Dios le multiplicó por su perseverancia en las cosas. Ese hombre Samuel, tenemos que estudiar Samuel más, pero Samuel es impresionante lo que vino de su vientre. Y entonces esa perseverancia la podemos ver en todos los que están en la Biblia. Voy rápidamente a 2 ejemplos muy importantes del Nuevo Testamento, pero podemos pasar por cualquier historia, cualquier texto, y podemos ver un hombre o una mujer con perseverancia en su fe. Y Dios les dio al final su promesa, mostrando de que Dios es soberano. El hombre puede decir no, Dios dice sí. Las circunstancias dicen no, Dios dice sí. Tú solamente necesitas fe, y esa fe que persevere hasta el fin. No antes, no te rindes antes. Nunca. Eres peligroso en los ojos de Dios, porque Él te puede multiplicar y bendecir, y Él lo hará. Él lo hará, porque esa fe invoca al Dios vivo. Esa fe dice, Dios, yo creo tanto en ti, tal vez me equivoco, no lo sé, tal vez no me lo has prometido, pero yo sí sé que tú lo puedes dar, y Él lo dará. Así fue con Ana. Tenemos ese ejemplo maravilloso. Pablo, ¿cuántas cosas padeció? Era un misionero incansable. Nunca tenía cansancio. Nunca. ¿Tú crees que Pablo hizo la siesta? No, él perseveró en todo lo que él había recibido de la parte de Dios para no perder ningún tiempo. Correr su carrera. Correr. Dolor, persecución, cárceles, naufragios, no sé si lo digo bien, falsos hermanos, de todo tenía que sufrir ese hombre. Pero terminó diciendo que
que termino mi carrera. Ya se acabó, ya está hecho. Él tenía esa seguridad de que había perseverado en su fe. Qué fe más fuerte, ¿no? ¿Queremos esa fe? ¿Sí? Eso es fe que hace temblar al mundo de las tinieblas, al reino de las tinieblas. Hace temblar, porque no puede hacer nada en contra. Porque tú te vas a levantar otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, porque recibirás el fin. Recibirás tu promesa de la parte de Dios. Jesús es nuestro ejemplo en esto. Él pasó la prueba más grande de todos, rechazado por el mundo, rechazado por sus propios discípulos. Sufrió latigazos, la muerte en la cruz, obviamente, ¿verdad? Todo por mostrarnos que si tú perseveras, no hay nada que Dios no te puede dar. No hay nada, ninguna cosa. Quita la duda de tu corazón. Quita la duda, porque no hay nada que es imposible. Bueno, no estoy hablando del mal, ¿vale? No perseveres en mal. Busca lo que es bueno de verdad, lo que Dios quiere prometer, lo que Dios tiene en su palabra, promesas de Dios, ¿vale? Quita el mal de tu vida, no perseveres en el mal. Busca este bien y persevera. Hay que perseverar. ¿Estamos motivados para perseverar? No es solamente para hoy, no es solamente para mañana, yo no quiero ser nadie motivacional, porque me gusta más confrontar a los que están haciendo lo que no deberían hacer, por amor a ellos, amén. Pero sí, tengo que motivaros, porque nada os puede parar si tenéis esa perseverancia en la fe. Sí, Jesús también dice muchas cosas. Y todo eso está pasando en este mundo. En Mateo 24, como hemos leído ya, Él dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo eso será principio de dolores. Mira, eso solamente es el principio, ¿vale? Hay mucho más todavía. Bueno, lo vamos a leer porque es tan importante. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, porque ellos no perseveran, ¿vale? Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y luego dice esto: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Vale? Hemos oído una clave tan importante que también voy a compartir aquí, porque tenemos que ver las cosas en el contexto, en qué tenemos que perseverar, sí, en nuestra fe, pero también en el amor. El amor de muchos se enfriará, ¿vale? Y por eso uno a uno se aparta en el camino. Ya no tengo amor, entonces ya no tienes Dios. Dios es amor. Ya lo hemos escuchado el domingo, amén. Persevera, hermano mío, hermana mía, persevera. ¿Quién necesita más perseverancia? ¿Quién más? Yo cada día. Cada día. Cada día. Vamos a orar por perseverancia. Vamos a orar por perseverancia. Los que tal vez están perseverando en el mal, también pueden venir aquí, ¿vale? Cortamos esa dureza de corazón para que tú puedas otra vez entrar en el camino de Dios, perseverando en las cosas buenas. Porque tú no puedes perseverar, no puedes gastar tus fuerzas para el mal. No puedes. Estás desgastando todo lo que Dios te está dando. Amén. Estás perdiendo el tiempo. Entonces, para volver en el camino, ven aquí, vamos a orar, ¿vale? Y los que
Y los que quieren más perseverancia, los que son fieles y quieren más perseverancia, porque todavía no se sienten tan, me falta algo de mi fe, me falta algo, necesito más visión hacia allá, hacia este fin. También ven aquí. Amén. Vamos a orar. Amén.